Y lo dicho, vamos a hablar de economía, de lo que está pasando, porque están pasando tantas cosas en la Argentina, son horas de definiciones respecto no solamente de este presente, sino del futuro, ¿no? De lo que vendrá en los próximos meses. Esperemos que por lo menos un poco de mejores noticias que las que hemos recibido hasta el momento. Y para hablar de ello, tengo el gusto de estar en contacto con el titular de la consultora InvestQ, Esteban Domecq. Esteban, Walter Brown te saluda, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien por acá, gracias por la comunicación. No, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito cómo estás viendo y cómo podemos llegar nosotros a interpretar todos los movimientos que hemos tenido en las últimas horas, lo que ha sido, atravesar un mes, justamente un mes con 3 ministros de Economía para un país, algo bastante complejo, y esta nueva disposición de un ministro en el que confluyan 3 carteras, como son la de Economía, la de Agricultura y la de Producción. Empecemos por ahí. ¿Cómo ves esta nueva disposición? Esta nueva disposición le puede dar al gobierno una oportunidad si querés, de estabilizar el frente cambiario financiero que está reflejando la economía argentina ya desde hace casi 2 meses, producto de un programa macroeconómico que se acordó con el fondo que yo diría, en primer lugar, no tenía reformas estructurales, no venía a arreglar la economía argentina. En segundo lugar, no tenía consistencia, sobre todo en el frente fiscal y en el frente cambiario. Y en tercer lugar, no tenía consenso ni acuerdo en la coalición de gobierno. Entonces, de hecho, es más, este programa se firmó en el marco de una fractura de la coalición de gobierno, y cuando se empieza a ejecutar en los meses de abril, mayo, junio, lo que empezamos a observar es un enorme desvío en lo que era ese programa o en las metas que ese programa se había establecido. ¿Todo eso en qué precipitó? Bueno, en un nuevo episodio de inestabilidad cambiaria financiera. Salta el riesgo país, salta los dólares financieros, salta la brecha cambiaria, el Banco Central empieza a vender muchas reservas, a perder muchas reservas, y empezamos a ver también una salida muy importante de funcionarios. Recordemos, esto empezó con Feletti a fines de mayo, siguió con Matías Culfas, siguió con Guzmán, con Hahn, con Cosentino. Entonces, yo te diría que el gobierno tiene una nueva oportunidad, tal vez una bala de oro, de, si hace las cosas bien, bueno, empezar a reducir este proceso de inestabilidad y tratar de poner la macroeconomía sobre ruedas, en un contexto muy complejo, porque la economía tiene sus desequilibrios que ha venido arrastrando y acumulando en los últimos meses, años, décadas, y por otro lado, la política se empieza a quedar sin recorrido. Entonces, hoy ya no tenés mucho espacio para hacer grandes maniobras económicas, y encima ya de alguna manera te metes en un calendario electoral justamente presidencial, con lo cual sabemos que eso es de alta tensión en Argentina. Son meses que tenemos de acá para adelante de alta tensión. Entonces, bueno, el anuncio de cambio de funcionarios que se presenció la semana pasada, sumado a un mejor contexto internacional, la verdad que la semana pasada en términos de commodities, de monedas emergentes, de mercados financieros, fue muy positiva, y esa combinación le permitió al gobierno transitar estos días de cambio de funcionarios con reducción significativa del riesgo país. Hoy está a 2.400 puntos, estaba a 2.900. La brecha cambiaria bajó de 140 a 120. Hoy los dólares financieros están en la zona de 280, 270. Eso es positivo. Después de estar en una zona de derrape casi total, hoy tenemos una pseudo-estabilización. Entonces, bueno, habrá que ver si esta unificación de funciones, número uno. Número dos, quiénes terminan siendo los funcionarios de segunda línea, que van a hacer lo que tienen que armar y calibrar ya la política económica a detalle, muy relevante, porque ahí hay intereses muy contrapuestos entre lo que quiere la Secretaría de Energía, lo que quiere la Secretaría de Industria, lo que quiere el Banco Central, lo que quiere la Secretaría de Hacienda. Todos tienen objetivos que se entrecruzan entre sí. Entonces, la bajada de detalle que deberías, en principio, por lo que vienen comentando, aparecer el miércoles, va a ser crucial para ver si este episodio de estabilización transitoria termina de consolidarse o no. Señalás bien algunas de las razones, ¿no? Y muchos nos consultaban por estos días por qué el dólar había dado el salto que dio durante los días de Silvina Batakis como ministra de Economía y por qué ahora descendió tan fuerte. Hay que adjudicarle un poco al contexto internacional, como decías, y otro poco a la expectativa que genera este cambio de funcionarios, esta reunificación de la economía dentro de una sola cartera. ¿Es algo que se puede extender con el tiempo o si no hay un plan económico que lo acompañe, eso también puede revertirse en poco tiempo?
Bueno, empecemos explicando primero por qué suben los dólares financieros. Sí. Entonces, vos tenías un programa mal diseñado, que no arreglaba, que no cerraba, que no tenía respaldo político. Cuando salís a ejecutarlo, yo tengo que decirle a todos, digamos, el gasto público en Argentina está creciendo en términos reales. El déficit fiscal está creciendo, no se está reduciendo. Los objetivos de financiamiento en el mercado doméstico de deuda se estaban incumpliendo, tuvo que salir el Banco Central al rescate. Entonces, cuando uno va a los objetivos monetarios de cuánto se está metiendo, la verdad que Argentina sigue una dinámica que tiene un sesgo fiscal y monetario ultra expansivo y con un serio problema en el mercado de cambios, de que el tipo de cambio real se sigue atrasando y la brecha cambiaria va absorbiendo todo ese desorden fiscal y monetario. Entonces, este es el cuadro de situación. Cuando yo a este cuadro de situación le meto un poco de ruido externo, y esto fue en junio cuando salió el dato de inflación norteamericana, que nos hizo ver a todos, señores, las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener que ser mucho más dura, porque la inflación va a estar mucho más difícil de lo que se esperaba. Esto sacudió un poco el escenario internacional, y esto se combinó con mucho ruido en la política. Yo lo llamo el 3J, que fue esa conferencia que tuvo el presidente y la vicepresidenta en el acto de YPF, que precipitó la salida de Matías Culfas. Ese ruido político y ese ruido del frente externo hicieron que un programa que estaba desviado empiece a derrapar y se caiga. Ahí empieza el proceso de desestabilización. Ahí Argentina se mete en una típica crisis cambiaria financiera, donde la combinación entre la economía rota y la política rompiéndose agravan el cuadro. Y ahí el factor expectativa, factor confianza, factor credibilidad lo que te hace es te profundiza o te agudiza un cuadro de inestabilidad. ¿Dónde deja eso? En un dólar de 350 llegó a tocar algunos máximos, y estamos hablando de un dólar estratosférico, digamos. El 4 pesos de junio del 2002 a plata de hoy es 285 pesos, bueno, estaba 20% arriba que el dólar de explosión de salida de la convertibilidad. ¿Por qué baja entonces en las últimas semanas? Mejoró mucho el frente externo, hubo un pseudo acuerdo en la oposición de señores, acá hay que tomar medidas drásticas, y una de las partes se está poniendo al frente de la economía, aparentemente con por lo menos algo de consenso. Y por otro lado, una señal muy importante de una primer medida económica que ya se filtró la semana pasada, que fue la suba fuerte de la tasa de interés, tanto del Tesoro como del Banco Central. Entonces, lo que estamos viendo es, vos tenías un auto derrapando con riesgo de vuelco, pusieron las manos sobre el volante, lo bajaron, sigue todavía en la banquina, sí está en la banquina, pero hoy tenés una posibilidad de meterlo, digamos, de vuelta en el camino. Entendamos, este auto sigue roto y este auto va a haber que arreglarlo. Esto tiene que ver con los desequilibrios que arrastra nuestra economía, que en algún momento la política tuvo intenciones, pero después no, de arreglar, y esto es esquivo a las reformas estructurales junto con el programa con el Fondo Monetario. Bueno, hoy tenemos ese cuadro de situación. Cuando vos tenés una economía en estas condiciones, el factor confianza empieza a prevalecer, empieza a ser sumamente importante. Porque, insisto, hoy bajó el dólar y hoy está a 280, viene de 3 días a la baja del anuncio, ponele. Pero sigue siendo un dólar altísimo para la Argentina. Porque estaba a 200 antes de iniciar el proceso de inestabilidad, se va a 350, baja a 280, el riesgo país estaba en 1800, se va a 3000, baja a 2400. Seguimos con variables financieras de crisis. Bueno, tenemos una oportunidad, insisto, el escenario internacional nos está dando, si querés, una vida más. Ahora necesitamos que la política le dé una vida más también a la economía y que ahí aparezcan los técnicos. Y los técnicos van a tener que articular, coordinar, ejecutar con mucha precisión para terminar de lograr un sendero de estabilización de las variables financieras y en parte o en paralelo ir arreglando los problemas de la economía real. Ahora, en ese capítulo vos ves que hay que borrar lo que se hizo en los últimos días y arrancar con un nuevo plan, o alguna de las medidas que se terminaron anunciando, más allá de lo que fue el aumento de tasas, ¿no? Que evidentemente tuvo su efecto, pero medidas como la otorgada para el dólar soja, ¿no? El diferencial con el campo, pueden llegar a tener otro efecto en una relación diferente entre el gobierno y el sector agropecuario, por ejemplo. Yo creo que el problema que tenemos en el mercado de cambio es el punto neurálgico de la macroeconomía, pero no porque no tengas problemas detrás del mercado de cambio, porque ahí, digamos, convergen todos los problemas. El problema fiscal,
el problema financiero, el problema monetario, el problema de la bimonetariedad, el problema de que no tenés tasa de ahorro, no tenés nada, todo termina convergiendo en un mercado de cambios en el cual la cuenta no da. Claro, y uno en el frente fiscal, en el frente financiero, en el frente monetario, agarra el programa con el fondo y si querés con maquillajes y complicidad del fondo lo podemos cumplir. Pero cuando vos no tenés dólares, ya no tenés espacio. Entonces, yo pienso en el paquete de medidas que tiene que venir el miércoles, la bajada de detalle, y hay dos grandes planos. Uno va a ser el frente fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto público y el déficit fiscal en Argentina vienen creciendo para un Estado que no tiene con qué financiarlo. Entonces, el sesgo expansivo que tuvimos en el primer semestre, donde el gasto público aumentó promedio en el semestre 75%, en términos reales 12%, eso se termina. La primera pregunta es, ¿a quién le cargamos la corrección de las cuentas públicas? Yo te menciono a los gobernadores con las transferencias a las provincias, a la clase media con los subsidios económicos a las tarifas de servicios, a los jubilados, a los empleados públicos, a la obra pública. Vos vas a tener que elegir. Pero todos estos líneas o partidas de gastos tan expansivas para un Estado que ya no lo puede sostener más. Entonces, acá vos tenés un dilema. Decir lo que hay que hacer es muy sencillo. Ejecutarlo es muy complicado. Nosotros lo estamos viendo en la calle. Plano número 1. Plano número 2, y de vuelta el punto para mí más crítico es el esquema cambiario. ¿Por qué? Porque no cierra. Y no cierra por dos motivos. Uno, el desdoblamiento múltiple, yo diría, fracasó. Y con una brecha de más de 100%, este programa o este esquema cambiario no tiene vida. Digamos, y si yo a eso le agrego que atraso el tipo de cambio, me meto en un gran problema, porque estrangula el mercado de cambios. Entonces, vos fíjate lo siguiente, ¿sabes cuánto era el dólar de enero del año pasado, plata de hoy? 175 pesos. Y hoy está el mayorista 130. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, devaluaste al 1 con inflación arriba del 3 para tratar de ganar las elecciones, las perdiste, y después de las elecciones devaluaste al 3 y 4 con inflación de 6 y 7. ¿Y eso qué genera? Atraso cambiario. ¿Qué significa? Queda barato el dólar. ¿Qué pasa cuando queda barato el dólar? Los importadores se tiran de cabeza. Y los exportadores salen como pueden. Ahora, cuando vos tenías la soja en 6.30 y la brecha en 70%, el chacarero te liquidaba. Por eso la liquidación de dólares hasta junio fue récord. En cantidades y en valor. En julio siguió muy alto en valor. De hecho, recién me fijé los números de cómo cerró los primeros 7 meses contra el año pasado, hasta el 10% arriba. Claro, pero en cantidades empezó a mermar, porque ahora la soja bajó de 6.30 a 550, después rebotó un poquito, por suerte, pero la brecha se fue de 70 a 150. Entonces, cuando vos decís el chacarero o el productor agropecuario está viendo un dólar efectivo que le queda a ellos de 87 pesos y un paralelo de 350, el esquema cambiario no va a ningún lado. Se tornó inviable. Entonces, acá la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo resolvemos el esquema cambiario? Digamos, entonces vos decís, bueno, el dólar, si lo bolsa, no resuelve el problema. Eventualmente, tal vez, si baja la brecha y suben los commodities, le libera. Pero lo cierto es, nosotros estamos ahora discutiendo cómo podemos forzar al sector agroexportador a que liquide. Bueno, pero en realidad, al final del camino, esos dólares terminan el mercado de cambio. Para un mercado de cambio que te va a pedir mucho más importaciones, entonces la cuenta no da. Esta es la sábana corta que vamos a tener que resolver. O con una devaluación de shock, hoy no tenés ni reservas, ni anclaje nominal, ni espacio político y económico para hacer una evaluación como hicieron en enero de 2014. Esto es un problema, porque vos estrangulaste el mercado de cambio ya sin espacio o tiempo económico y político para salir de ahí. La alternativa va a ser reprimir más con controles de cambio, y eso empieza a hacer que la actividad que ya está sucediendo empiece a ser una especie de aterrizaje suave, o te vas a un esquema de desdoblamiento. Entonces, acá quiero ver la creatividad de ya la bajada técnica de los nuevos funcionarios para ver cómo desestrangulan un mercado de cambio que no tiene más recorrido. Y si no tiene más recorrido, la actividad tampoco tiene más recorrido. Entonces, acá tenemos que ver cosas de fondo. Tal cual, tal cual. Y ya empezamos a ver el problema en la actividad, pero el otro de los grandes problemas que hemos visto, y con esta pregunta cerramos la entrevista hoy, Esteban, tiene que ver con la inflación, ¿no? Porque esa manta corta que señalabas, bueno, está dejando a mucha gente desprotegida en este momento, con un número que conocemos del mes de julio en estimaciones cercanas al 8% y una inflación de por arriba del 75, 80, no sé cuál es el cálculo que tendrás vos. La situación tiende a ser cada vez más delicada desde lo social, ¿no? ¿Y qué solución puede llegar a tener esta gestión con todo este movimiento que tiene desde el punto de vista financiero y cambiario para poder resolver el gran problema de la inflación, ¿no?
Es que resolver el problema de la inflación requiere de macroeconomía atrás, y es justamente lo que estamos diciendo que no tenemos. Claro. Entonces, cuando vos no tenés macroeconomía, vos te estás entregando a que todos los problemas se paguen con el problema en el mercado de cambios y con más inflación. Entonces, yo me quiero poner optimista en el sendero nominal de la economía argentina y digo, mínimo necesitamos 85% de inflación este año. Va a ser muy difícil que baje eso. Y cuando uno piensa en el año 2023, va a tener que seguir flotando con esos niveles. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Y por qué esta actividad estaba flotando y ahora empieza a caer? Desde el lado de la oferta, te quedaste sin dólares. Entonces, si yo no tengo más dólares, no puedo levantar más el nivel de actividad. Y por el contrario, si empieza a reducirse la oferta de dólares, yo tengo que bajar el nivel de actividad. Y eso ya está pasando. Pero del lado de la demanda, la aceleración de la inflación está pegando muy fuerte sobre los estratos medios, medios bajos y bajos de la pirámide social, y esto está haciendo que muchos segmentos, y ya lo estamos monitoreando desde hace casi algunos 60 días, muchos segmentos de consumo volcados a estos sectores empiezan a retroceder. Entonces, la cuenta de exportación avanza por efecto precios, la cuenta de inversión avanza por efecto refugio, la construcción, bienes de capital, maquinaria avanza por una estrategia 100% de refugio, pero la rueda de consumo se está cayendo o está retrocediendo, y esto es lo que explica por qué no estamos pudiendo sostener el nivel de actividad. Ahora uno dice, ¿y el sendero de inflación? ¿Cuál es la política antiinflacionaria explícita del gobierno, del equipo económico, del programa con el fondo? Ninguna. Entonces, si yo encima ahora empiezo a soltar más crawling peg, que es parte del programa con el fondo, ¿por qué? Porque atrasaste mucho el tipo de cambio, subo más la tasa de interés, y la dinámica fiscal que estaba corriendo en los primeros meses, esto explica por qué Argentina pasó de un régimen de 50 a un régimen de 80, 90 de inflación. Sí, tenés un shock adicional del frente externo. Te dio 10 puntos de los 90 que vas este año, tal vez. Pero esto es inflación macro local, principalmente. Entonces, ahí tenemos un tema a resolver. ¿Y cómo anclamos un sendero, digamos, inflacionario en aumento, con poca macroeconomía y tantos problemas políticos? Se hace mucho más complicado. Entonces, ahí también vamos a tener que ser muy severos y rigurosos a ver qué estrategia en este intento de estabilización agregamos para empezar a desacelerar la inflación y por lo menos navegue en la zona de entre 4 y 5. Y si navegamos entre 4 y 5, 5% todos los meses te va a dar alrededor de 80, bueno, yo te diría que tal vez puede ser uno de los mejores escenarios hasta diciembre del 23. Y sí, ya a esta altura apenas unos puntitos por encima de los últimos 12 meses que estamos viviendo, ¿no? Así que esperemos que por lo menos lleguemos de esa forma y que el 2023 sea un momento de empezar a recuperarnos un poco. Esteban, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros y seguramente seguiremos charlando porque la economía en la Argentina sobre todo siempre lo demanda. Gracias a vos, Walter, a disposición. Un gran abrazo. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos habitualmente aquí, adelantando las noticias.